Bienvenidos a un nuevo podcast de la clínica HepatoScan. Quiero comentarles que me encuentro con el doctor Fabricio Alvarado. Él es gastroenterólogo y tiene una fellowship en FibroScan. Así que, doctor, bienvenido. Gracias, Ha sido muy un gusto amable, platicar con usted el día de hoy. Quiero comentarles que vamos a platicar un poquito sobre cómo se realiza la evaluación no invasiva a nivel de hígado, que es una de las especialidades en lo que es HepatoScan, ¿verdad? Sí. Así que para iniciar me gustaría que por favor usted nos indicara qué es el hígado, ¿verdad? Y cuáles son sus funciones. Sí, en primer lugar, es importante mencionar que el hígado es una parte primordial del aparato gastrointestinal. Junto con el páncreas también pues, se encargan de secretar algunas sustancias que son importantes para el metabolismo correcto y para la absorción y digestión de algunos componentes, sobre todo proteínas, carbohidratos, grasas. El hígado actúa como un órgano destoxificador, ¿verdad? Es un órgano que sirve bastante para producir algunas hormonas, tiene algunas funciones metabólicas también para controlar un poquito lo del azúcar, el metabolismo del azúcar, convertirlo en proteínas y también en grasas para poderlo utilizar cuando sea necesario, y también la principal fuente de energía que sea la glucosa. Entonces, en algún momento puede almacenar la glucosa o el azúcar cuando éste lo crea pertinente. Si podemos mencionar algunas funciones del hígado, pues van a ser muchísimas, pero principalmente las funciones generalmente son esas, ¿verdad? Entonces, el hígado es un órgano muy importante en la gastroenterología. Como parte del estudio, el gastroenterólogo pues se dedica a algún tipo de inflamaciones como hepatitis, ya sea hepatitis tóxicas por algunos fármacos, pero también por algunos virus también, ¿verdad? Como el virus de la hepatitis A, el cual es transmitido por vía fecal oral, también la hepatitis B y C, el cual se transmite por vía también por transfusiones o por sangre contaminada. Entonces, como vemos, el hablar del hígado, pues es un tema muy extenso, ¿verdad? De hecho, existe la especialidad de hepatología, la cual se dedica al estudio completo y general y más descriptivo del hígado. Y pues para eso estamos nosotros acá, ¿verdad? Para ayudarles en ese tema, también nos hemos especializado en ese tema, para que todos los pacientes que tengan esas dudas acerca de las enfermedades del hígado también puedan consultarnos en Clínica HepatoScan. Nos hemos dado la tarea también de traer tecnología avanzada para el diagnóstico no invasivo, como decía Eloísa, ¿verdad? Al inicio, para el estudio correcto y de una forma inmediata, rápida, en menos de 10, 20 minutos, podemos conocer el estado del hígado. Porque si bien es cierto, pues es importante conocer el estado del hígado para poder dar algún medicamento o sobre una base terapéutica para pues conducir bien pues el seguimiento de estos pacientes. Muy bien, lo que vamos a hablar el día de hoy realmente va a ser un tema muy, que va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Más adelante vamos a profundizar más sobre la evaluación, pero me gustaría que antes de hablar sobre el tratamiento y cómo realizan ustedes la evaluación, usted nos indicara, que yo considero que es muy importante conocer, ¿verdad? ¿Cómo es o cuál es la condición normal del hígado? Sí, la condición normal, realmente físicamente el hígado pues es un órgano que está localizado debajo del costado derecho, debajo de la costilla derecha, digamos, mide más o menos entre 13 a 15 centímetros, es de una forma triangular, ¿verdad? El hígado es sumamente elástico, es de color pardo, pero el hígado en algún momento puede perder esa misma elasticidad, ¿verdad? Normalmente el hígado va a ejercer las funciones que mencionamos del metabolismo, producción de hormonas,
detoxificación, si el paciente pues está al 100% de su salud. Sin embargo, cuando hay algún tipo de afectación, en este caso, pues el paciente ha sufrido algún tipo de injuria, por ejemplo, como el consumo excesivo del alcohol o en algún momento también algún tipo de afectación o enfermedad metabólica, como diabetes, presión alta, obesidad, factores que en algún momento puedan hacer que todo pues hayan alteraciones también en el metabolismo de la persona que pueda afectar directamente en la función de las proteínas, de los carbohidratos, pues va a haber definitivamente una afectación en el hígado. Como lo bien conocemos, no solo con diabetes, sino también en enfermedades como hipotiroidismo, también hemos visto afectación de acumulación de grasa en el hígado. Si bien es cierto, entonces, hay que recordar que el hígado es un órgano sumamente elástico, tiene una capacidad de regeneración increíble, ¿verdad? Porque incluso lo comparan con la piel de lagarto o incluso, pues, o sea, el hígado puede sufrir algunas injurias menores, pero puede repararse. Pero también todo tiene sus límites, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿verdad? Una persona puede ser muy buena, pero también al sufrir ya varias agresiones o varios tipos de situaciones, llega un momento en que tiene un límite y dice hasta aquí. Igual es el hígado, ¿verdad? El hígado también puede sufrir agresiones, injurias, en fin, pero llega a un límite donde ya las funciones se ven comprometidas, donde ya empieza la falla hepática, como vamos a mencionar más adelante, o la insuficiencia hepática, ¿verdad? Le llamamos insuficiencia hepática porque las funciones del hígado ya son insuficientes para mantener el equilibrio o la homeostasis normal del organismo. Y sobre todo tiene que ver mucho con el metabolismo de las grasas, los carbohidratos, la producción de las hormonas, de las proteínas que hemos mencionado, y ese papel detoxificador se pierde totalmente. Entonces, pues es importante conocer un poco de esto. Usted mencionó ahorita sobre el cambio que puede existir de la elasticidad del hígado. Sí. ¿Qué síntomas son los que pueden dar así que estos cambios? Sí, era importante explicar lo de los cambios de elasticidad porque a cada grado de elasticidad, digamos, que a mayor grado de dureza, digamos, los síntomas van a empeorar o van a ser mayores, ¿verdad? A diferencia de solo tener también, aunque no haya fibrosis, solo acumulación de grasa en el hígado, también los síntomas pueden variar. Empecemos a hablar desde una simple esteatosis hepática, o sea, desde la simple acumulación de grasa en el hígado, van a haber síntomas muy leves, realmente va a haber un poquito de desgano, malestar generalizado. Algunos pacientes le van a manifestar a uno, doctor, fíjese que tengo una sensación pues, de fatiga, de malestar, debilidad, ¿verdad? Algunos pacientes van a tener un poco de dolor en el cuadrante superior derecho, lo que llamamos nosotros hipocondrio derecho, pero es debajo del costado derecho, ¿verdad? Es un tipo de dolor muy leve, tipo pues punzante, ¿verdad? No va a ser un tipo de dolor cólico que nos despierte la sospecha de algo más, pero pues los síntomas pueden ser muy leves o muy inespecíficos inclusive, porque a veces se pueden confundir con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como también algunas alteraciones en la piel, algún tipo de descamación, y lo cual nos puede nosotros obligar a empezar a hacer el estudio con un ultrasonido abdominal superior, para por lo menos tratar de descartar alguna situación, cálculos biliares o alguna otra situación, ¿verdad? O incluso estudiar pues también parte del estómago, porque pues a veces esas molestias las mencionan como un ardor, como una molestia vaga, ya sea en el cuadrante superior derecho, pero que a veces irradia de epigastro. Entonces, pues son síntomas muy leves. Ya cuando hay un poco de inflamación en presencia de grasa, o sea, estamos hablando de una esteatohepatitis, pues ahí ya los síntomas van a variar. Vamos a tener todo lo que ya mencioné anteriormente, pero puede haber un poco de ictericia, o sea, acumulación de pigmento amarillo, tanto en las escleróticas, o sea, de los ojos, también como en la piel, ¿verdad? O sea, en las palmas de las manos, los pacientes pueden decir
Mire, doctor, está un poquito más amarillo de lo normal, ¿verdad? Esto no, yo no lo tenía así. Entonces, inclusive no solo en las manos, sino también en los pies. Y también, pues, en algún momento, pues, pueden notar, por ejemplo, la circunferencia abdominal, que hay un poquito más presencia de grasa en el abdomen, ¿verdad? La circunferencia abdominal ha aumentado, pues de alguna u otra manera asociada al sobrepeso o a la obesidad. Y también podemos empezar a notar algunos cambios meramente de la alteración ya de algunas otras enfermedades asociadas, como la diabetes, por ejemplo, la afección sistémica, por ejemplo, como acantosis nigricans, que son como un tipo de pigmentación negruzca que es muy característica en los pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿verdad? Sobre todo estamos hablando de pacientes que tienen obesidad, un sobrepeso muy importante. Entonces, pues puede ser un signo de alarma para despertar la sospecha de que hay inflamación en el hígado, ¿verdad? De una forma leve a moderada. Y ya cuando hay una cirrosis hepática, cuando ya hay una fibrosis hepática avanzada, evidentemente van a ver ya los signos de un paciente hepatópata o de un paciente ya cirrótico, donde pues pueden haber algunos cambios, incluso las paperas, ¿verdad? Esta parte van a tener un poquito más de bultos aquí, un poquito aumenta el tamaño de las paperas en algunos pacientes, tienen una fase muy característica, van a estar más ictéricos, o sea, la ictericia va a aumentar, el pigmento amarillo en escleróticas también, ¿verdad? En estos pacientes usualmente ya vemos que tienen un abultamiento en su abdomen, pero ya no es por la grasa, sino es porque acumulan un poco de líquido, lo que nosotros le llamamos ascitis, ¿verdad? Ya también la hinchazón de sus pies pues va a ser más evidente, va a haber una situación que se llama edema, ¿verdad? O acumulación de líquidos en el cuerpo. Y van a haber algunas manifestaciones también dermatológicas, como las arañas vasculares, tanto en el abdomen como en algunas otras partes del cuerpo. También puede haber un poquito de lesiones de petequias, por ejemplo, que son puntitos rojitos, ¿verdad? Esa por alguna deficiencia en el número de las plaquetas también. Entonces, pues ya dependiendo del grado de fibrosis, pues van a ser así los síntomas también, ¿verdad? Usted mencionó ahorita el grado de fibrosis, ¿verdad? Entonces me Sí. imagino que hay como estadios. Ajá, Me gustaría que usted pudiera decirnos cuántos son y nombrarlos, ¿verdad? Y sí. también decirle a las personas en qué estadio es donde sí, ya ahorita hay que visitarnos, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Luisa, muy amable. Sí, nosotros nos basamos en una escala que se llama escala de Metavir. Digamos, F0 es cuando no hay fibrosis, F1 pues es cuando comprende más o menos un número de 4.5 de rigidez hepática a más o menos a un valor de 7.5. F2 cuando ya la fibrosis es significativa, ¿verdad? Donde puede estar de 7.5 a un poco 9.5 por ahí. F3, donde ya la fibrosis es pues evidente, ¿verdad? Una fibrosis pues muy clara, donde también aquí ya los niveles pueden estar de rigidez hepática entre 10, 11, 12, por ahí, un aproximado, pero ya cuando hacemos ya el diagnóstico F4 es cuando ya el paciente tiene cirrosis hepática. Nos ha pasado en algunos pacientes, por ejemplo, que tengan hígado graso, por ejemplo, que algunos niveles de rigidez hepática pueden aumentar un poquito, pero a veces pueden ser signo de la inflamación. Por ejemplo, si tienen, tienen en hígado graso, se puede también clasificar en tres etapas. S0, que no tengan nada de grasa, S1, que es leve, S2, moderada, y S3, ya una esteatosis hepática también muy severa. Pero hay pacientes que tienen una esteatosis muy marcada, S3, con un F2. Entonces ahí este paciente no se puede declarar como un paciente con cirrosis, sino más bien con una esteatosis hepática con inflamación, o sea, probablemente una esteatohepatitis. Entonces, pero ya volviendo a la evaluación de la fibrosis, según la escala de Metavir, ya F4 es la etapa donde ya decimos ya hay cirrosis.
arriba de 14.5. Esos parámetros pueden cambiar dependiendo la constitución del paciente. O sea, va a depender mucho, por ejemplo, si es un paciente que tenga un índice de masa corporal pues menos de 30 a un paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 40. O sea, va a depender mucho de la constitución ponderal, digamos, para poder clasificar, y hay algunas guías internacionales, también hay un sistema donde yo puedo ingresar los datos también y a nivel mundial nos tira algunos resultados, aunque ya nosotros ya por la experiencia pues ya sabemos, ¿verdad? Yo muchas veces ya no hago digamos, ingreso los datos en ese sistema porque ya me lo sé, pero idealmente pues sí hay que hacerlo siempre para tener siempre las bases, digamos, de toda la medicina basada en evidencia, de todo lo que los estudios que se han realizado conforme al FibroScan, ¿verdad? Sí, yo sé que ahorita muchos estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo sé en qué etapa estoy? Entonces aquí es donde ya entra lo que es la evaluación de FibroScan, ¿verdad? Sí. Me gustaría entonces que usted nos pudiera explicar, así que con palabras simples, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Cuánto tiempo dura, verdad? Muchos nos preguntamos también qué pasa, se debe sedar al paciente, voy a estar todo el día ahí sí que hospitalizado, al otro día no voy a poder movilizarme, entonces me gustaría que nos diera bien esos datos, por favor. Sí, gracias, Eloisa. Una excelente pregunta, porque es una pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? En la clínica, cuando llaman, con la secretaria, conmigo. Entonces, el paciente idealmente debe llegar en ayunas, un ayuno de 12 horas, idealmente, ¿verdad? Una dieta líquida, idealmente 12 horas. Ya no haber consumido ningún alimento, las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, un día antes, y el estudio lo hacemos a las 7 u 8 de la mañana, según la hora programada. El estudio no dura más de 15 minutos, ¿verdad? Es un estudio que se hace de una forma rápida, confiable. El paciente pues va a un área especial donde está el aparato. Realmente el paciente no va a necesitar que pinchemos, que metamos alguna aguja en su cuerpo, ninguna, no va a haber necesidad de anestesiarlo o de sedarlo, no hay inducción de anestesia en este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos de una forma donde el paciente nos colabora. En este caso, el paciente, pues acostado de una forma así, levanta su brazo derecho y de esa manera, pues nos permite exponer un poquito lo que nosotros llamamos la ventana hepática, ¿verdad? Que es entre el área costal, más o menos entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿verdad? De la línea media axilar anterior o media. Y pues se hace muy rápido, se pone el sensor, vamos midiendo, hacemos normalmente de 10 a 12 mediciones para sacar un promedio. Y es eso, realmente, o sea, no hay necesidad de poner agujas, no hay necesidad de dormir al paciente. Es como hacer un ultrasonido abdominal. Yo siempre digo, es como hacer un ultrasonido. Claro, el aparato tiene un principio ultrasonográfico, pero es como hacer un ultrasonido, ¿verdad? Sin agujas, sin anestesia y sin dolor, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, es lo que todos Para que el tienen miedo. paciente pues llegue con toda la confianza, ¿verdad? De que el procedimiento se va a hacer en buenas manos, en manos certificadas y pues con todos los lineamientos mundiales y generales que nos solicitan siempre, ¿verdad? Y siempre con la misma ética y la profesionalidad del caso. La tecnología nos ha traído muchos beneficios, ¿verdad? Así es. Estoy enterada que a nivel de Guatemala no son muchos los que cuentan con este tipo de evaluación, ¿verdad? No sé si usted podría darme la información si aquí en Shela hay Sí, la más de verdad, estas zonas. tengo que decirlo, la verdad que somos afortunados, somos los únicos que contamos con este tipo de tecnología avanzada, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, ¿verdad? Ya en Estados Unidos y en Europa, ya las evaluaciones por hepatólogos, por gastroenterólogos, incluso por internistas, ya, pues el ultrasonido siempre nos sirve como una base, ¿verdad? Pero el FibroScan sí es una herramienta ya muy útil, sobre todo para la evaluación de los pacientes, no solo con hígado graso, con esteatohepatitis, de origen alcohólico, también como de origen no alcohólico, y también en las evaluaciones de pacientes que tienen hepatitis viral, hepatitis B, hepatitis C,
sobre todo pacientes que se les va a dar algún tratamiento antiviral antes. Necesitamos saber bien el grado de fibrosis o de inflamación para tener una base y conforme al tratamiento, la evaluación y terminado el tratamiento, también ver si mejoró o no mejoró la fibrosis o la inflamación. Entonces, sí es un aparato que actualmente en el occidente del país, en el suroccidente, ¿verdad? O en el noroccidente del país somos los únicos y pues sí contamos con este tipo de tecnología. Nos hemos dado la tarea de tener estos dispositivos no invasivos para una buena lectura de las enfermedades del hígado, ¿verdad? Sobre todo que son las más comunes, que serían la esteatosis hepática, la esteatohepatitis y también la cirrosis hepática, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué, Eloísa? La pregunta va a ser muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué nos dimos a la tarea de esto? Porque veíamos que había muchos pacientes con cáncer de hígado. El cáncer de hígado se puede prevenir muy bien, pero es necesario hacer los chequeos necesarios para ver el grado de fibrosis, ¿verdad? No solo con ultrasonido abdominal, sino también con el FibroScan y también con algunos otros marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, ¿verdad? Que normalmente a veces la vamos pidiendo cada 6 meses en nuestro consultorio y entonces son como herramientas que van de la mano y que en algún momento pues el boom es para poder ofrecerle algo mejor al paciente y de alguna otra manera para prevenir ese tipo de complicaciones mayores, ¿verdad? Ya que estamos hablando sobre este tema y más que todo la prevención, muchos también dirán, bueno, si yo me realizo la evaluación, ¿con esa basta o a cada cuánto tiempo es lo ideal realizarse las evaluaciones? Sí, bueno, eso ya va a ser un criterio del especialista o del médico en cuestión, pero las recomendaciones como en este caso, pues como gastroenterólogo y hepatólogo, yo siempre les menciono y les digo, ¿verdad?, de que por lo menos cada 6 meses el FibroScan debe ser realizado. Por supuesto, algunos pacientes se desesperan y me dicen, doctor, hagamos el FibroScan en 1 o 2 meses, pero sin haber cumplido con la dieta, sin los cambios necesarios, ejercicio, dieta, tratamientos, medicamentos, o sea, es muy pronto para ver algún cambio. Yo pienso que cada 6 meses es oportuno y en algunos casos también cada 12 meses, según sea la necesidad del paciente. Pero estamos hablando de 6 a 12 meses, un control. Muy bien. Y mencionamos tratamiento. Así que me encantaría que, así que en forma generalizada, usted nos pudiera contar en base a su experiencia cómo se maneja el tratamiento en HepatoScan. Si el tratamiento es un tratamiento muy profesional, ¿verdad? Tratamos siempre de ser muy sinceros y muy éticos con los tratamientos que contamos en la actualidad con la cirrosis hepática. Si bien es cierto, la enfermedad es muy compleja, ¿verdad? Tiene muchos altibajos. Por momentos los pacientes se emocionan porque van aquí y así como están aquí arriba, pueden venir acá. Hay crisis, ¿verdad? Las complicaciones más serias de la cirrosis hepática son el sangrado digestivo por hemorragia variceal, o sea, por la presencia de venas que en algún momento crecen en el esófago porque hay demasiada fibrosis, demasiada rigidez a nivel del hígado que en algún momento pues los vasos sanguíneos tratan de buscar algún tipo de circulación colateral, ¿verdad? Entonces se acumula y puede haber sangrado. Esa sería la primera complicación. La segunda es la acumulación de líquido en el abdomen, lo que hablábamos de la ascitis. Y la tercera es la encefalopatía hepática, que es la acumulación de productos que se generan, digamos, como secundariamente, por ejemplo, como el amonio, que son productos que se producen normalmente en la absorción y en el metabolismo de las proteínas. Pero como el hígado ya no está funcionando al 100% en su papel de detoxificación, entonces esas sustancias no se metabolizan muy bien y se van quedando en el torrente sanguíneo. Entonces, esas serían las 3 complicaciones más frecuentes por la cual los pacientes en algún momento tienen que acudir a nuestra clínica por la cirrosis hepática. Entonces, la evaluación del tratamiento, mencionaba esto porque el tratamiento debe ser, pues, multifactorial. No estamos hablando solo de una medicina,
sino también en algún momento lo que hablábamos, ¿verdad? De la profilaxis primaria y secundaria del sangrado varicial, pues debe realizarse también en estos pacientes. Pacientes se les debe decir también que identifiquen algunos signos de alarma, por ejemplo, para evitar encefalopatía hepática, alguna alteración de la conciencia, pues de la atención, pacientes que se duermen mucho en el día o que tienen insomnio en la noche, pues tienen el alto riesgo de desarrollar encefalopatía hepática y por último el coma hepático, ¿verdad? O algunas situaciones como el estreñimiento, el uso de los diuréticos, situaciones que alteren los electrolitos de su sangre, también van a condicionar a que tengan encefalopatía hepática. Y por supuesto también el tratamiento a veces de la citis es realizar en algún momento sacar el líquido, ¿verdad? Ya sea por medio de una forma no invasiva como los diuréticos, como también a veces hay necesidad de poner albúmina intravenosa y poder sacar el líquido que está además en el tercer espacio, ¿verdad? Que le llamamos peritoneo. Entonces, como les digo, es un tratamiento pues multifactorial y dependiendo de cada persona también y del estadio de la enfermedad de cada persona. Van a haber algunos medicamentos que van a inhibir la secreción de ácidos biliares, excelentes. Actualmente estamos esperando que algunos estudios en Estados Unidos y en Europa complementen algunos medicamentos como el ácido beticólico, que estamos esperándolo con muchas ansias. Hay algunos otros tratamientos que tenemos a la mano, pero lo que quiero llegar a, como una forma de conclusión, que el tratamiento va a depender de cada paciente y del estadio de la enfermedad de cada paciente. O sea, es multifactorial. Exacto. Y lo importante aquí, ¿verdad? Es que ustedes sepan también que en HepatoScan no solamente se da una evaluación donde se utiliza súper bien la tecnología y se tiene la experiencia de certificación, ¿verdad? Sino también se da un tratamiento completo. Entonces es algo que va de la mano, tanto una evaluación, un buen diagnóstico y un tratamiento que va a ser ideal para cada paciente, ¿verdad? Así es, Eloísa. Y va a ser individualizado, ¿verdad? No podemos dar un tratamiento general porque los pacientes van a depender. Por eso es importante e instamos a todos los pacientes para que hagan su consulta directamente, porque con algún mensaje privado no resolvemos totalmente, ¿verdad?, las dudas y las inquietudes. Es necesario que ustedes se acerquen a una evaluación individualizada, ¿verdad?, y personalizada, que es lo más importante, para que podamos darle un tratamiento y una solución o pues algún tipo de ayuda también, ¿verdad?, en algunos pacientes, sobre todo porque también hay fases terminales de la enfermedad donde realmente a veces damos el acompañamiento, ayudamos, asistimos, ¿verdad? Porque sí hay enfermedades donde ya también en un estadio terminal, ¿verdad? Muy bien, para terminar, doctor, me gustaría que usted nos dé sus recomendaciones. Sí, pues como recomendaciones finales, pues si usted cree o tiene alguna duda de poder estar enfermo del hígado, pues puede visitarnos a hacer su cita al 7930-4344. Repito nuevamente, 7930-4344. O inclusive visitar también nuestras redes sociales, también nuestra página hepato-medio-scan.com. Ahí pueden encontrar muchísima información acerca de lo que es el FibroScan, qué es la elastografía hepática, qué es la especialidad de hepatología, a qué nos dedicamos los gastroenterólogos, a qué se dedica el doctor Fabricio. Pues con gusto pueden meterse a esas páginas y poder investigar más, ¿verdad? Hacer su consulta personalizada y estamos a la vanguardia de la salud del hígado acá en el occidente del país, con tratamientos novedosos, ¿verdad?, con dispositivos que somos pioneros, ¿verdad?, para el diagnóstico correcto, para un tratamiento certero, ¿verdad?, y que podamos brindar una atención, como siempre digo, una buena atención a toda esta gente que lo requiera, ¿verdad? Exacto. Así que muchas gracias, Eloísa. A usted, doctor, y también a ustedes. Indicarles, ¿verdad?, que en nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook, YouTube, y también tenemos lo que son canales de podcast, donde ustedes podrán escucharnos y vernos, como lo es Apple, Google o Spotify. Entonces, los esperamos en la siguiente. Muchas gracias, doctor.